Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y uno de los gustos que nos damos en Citas es tener con nosotros a la escritora, dramaturga, directora, actriz Paula Marul. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Soy Elisa Peirano, bienvenida. Hola Elisa, bien, muy contenta de poder conversar con vos. Bueno, acá estamos con Angie y con Sofi, Paula, y la verdad es que lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo haces para mechar tantas habilidades, digamos, vinculadas con el teatro y tu vida cotidiana que está tan presente también en tus obras? Ay, ojalá tuviera la respuesta, ¿no? No sé cómo hago malabares. No, me hace acordar, yo vivo en un edificio, tengo una vecina que es una señora que tuvo 9 hijos, que ahora ya son grandes, están casados, no viven con ella. Y entonces los otros días me la crucé en el ascensor y le pregunto, y mira, se llama Amalia, justo como el personaje de la obra, ¿cómo hiciste, Amalia? ¿Cómo hiciste? Y me mira y me dice, ¿sabes que no sé? No me acuerdo, no sé cómo. Bueno, es un poco lo mismo, ¿viste? Se van sucediendo los días y bueno, voy pudiendo coordinar todos los roles, ¿no? El rol de madre, el rol de actriz, el rol de productora. A veces algún rol está más abandonado que el otro, trato de que no se caiga ninguna naranja en este malabar que hago. Y bueno, trato de ser organizada. A mí me cuesta, no tengo una personalidad a priori organizada, viste que eso ya es como que se nace con ese gen o no. Pero bueno, la verdad es que trato de organizarme. Siempre tengo la sensación que cuando me organice mejor voy a tener más tiempo, pero bueno, eso nunca termina de suceder. Y bueno, tengo ayuda en mi casa, tengo bueno, mi marido Diego, que también padre muy presente, mi mamá me ayuda un montón con los traslados de mis hijas, y bueno, en red, ¿no? También viste que uno necesita la red para todo, para ser madre, para también gestionar proyectos grupales como es el teatro. Son actividades que la verdad es que solo cuesta más y que siempre, bueno, la verdad es que me siento bastante apoyada y acompañada por pares, ¿no? Eso ayuda. Qué bueno, qué bueno. Paula, vamos a contarle a la audiencia que en tu haber tenés Lo que el río hace, que es una obra que súper archi recontra recomiendo, que me encantó. Vuelve, arena, todo se deshace. Yo no duermo la siesta, Los ojos de Ana. Si tuvieras que decir algo que es el hilo conductor de todas estas obras que nombro, ¿cuál sería? No, bueno, creo que un poco es es como, sí, iba a decir la constancia, el trabajo, como, o vos te referís al hilo conductor temático de las obras, o... No, me refiero a qué crees cuál es tu impronta que volvés a todas las cosas que haces en teatro. Yo creo que es una búsqueda bastante personal lo mío, ¿no? Como si fuera una impronta, es como ir hacia adentro, ir como siendo honesta conmigo misma e ir como un poco quizás egoísta, se puede leer en un sentido, pero como haciendo lo que yo necesito contar, ¿no? Como un poco sin pensar tanto en el resultado, sino justo hoy, antes de conversar con ustedes, di la última clase de un seminario que dimos con María de dramaturgia, y un poco cerrando, ¿no? Los conceptos que vimos, conceptos teóricos, prácticos y todo, como que un poco yo decía algo que pienso, que es como esto de pensarse como un artista a largo plazo y ser honesto en el momento en que uno está, hacer la obra que necesita contar, ¿no? Como que yo creo que lo que hacemos es como una necesidad de expresar algo que tu ser necesita expresar de esa manera, que por ahí no lo puede expresar de otra manera, y por eso por ahí te volcás a las artes, y creo que es como escuchar lo que tenés ganas de contar o necesidad de contar en ese momento y serle fiel a eso, y bueno, después mirás para atrás y decís, uy, sí, hice un camino, y por ahí decís, uy, en aquella época yo estaba con tal tema, por eso escribí tal obra, pero creo que el hilo conductor es como
hacer lo que tengo deseos, lo que necesito, lo que después resulta que eso le gusta más a otras personas, buenísimo, pero como que no sea el motor ese, como no hacer a demanda o no hacer a pedido o no hacer lo que se supone que la gente quiere ver, sino lo que vos necesitas hacer. Como que un poco creo que ese ha sido el hilo conductor. Está buenísimo, o sea que serle fiel a tus etapas de la vida, encontrás que resuena con lo que le pasa a la gente también, porque en el fondo debe ser esa honestidad lo que transmiten ustedes en su obra. Déjame también contarle a la audiencia, Paula, que tenés una hermana gemela, María Marul, y que trabajás con ella en un montón de obras y en algunas vos producís y ella actúa, y a veces intercambian los roles porque son iguales. Sí, exacto. Con María nos dedicamos a lo mismo y compartimos mucho el trabajo y los procesos creativos. Muchas veces en obras mías actúa ella o en obras de ellas actúo yo. Después tenemos, Lo que el río hace, que es nuestra última obra, que actuamos las dos, la escribimos las dos también. Pero en general las obras que yo escribo me gusta dirigirlas y no actuar, o sea, no me gusta mucho autodirigirme. En lo que el río hace, nos autodirigimos porque era necesario que actuáramos las dos porque es un personaje que se desdobla y que, de alguna manera encontramos como un uso poético del parecido físico y ameritaba, pero en general es como que yo prefiero dirigir y cuando actúo que me dirija a otro, como que es bastante complejo lo de autodirigirte. Igual, se puede hacer, vas encontrando recursos, grabás las pasadas, las mirás, pero es como una vuelta más que disfruto más, una complejidad que medio innecesaria para mi gusto, si digamos como cuando yo dirijo una obra que escribo no siento la necesidad de actuarla, como que igual estoy en la obra porque la escribí, no es que digo, y disfruto de verla desde la cabina y todo. Está muy buena. Así que sí. Está muy buena. Y contame cómo fue como los inicios de ustedes. ¿Siempre supiste que ibas a dedicarte a esto profesionalmente? ¿O cómo fue la previa además, las dos juntas, porque podría haber sido una y no la otra, y sin embargo es algo que también lo llevan al escenario, ¿no? Sí, la realidad es que no, yo estaba bastante perdida cuando terminé el colegio. Yo soy de Rosario, hice la secundaria en un colegio industrial, el Politécnico de Rosario, que era un colegio muy exigente dentro de la Facultad de Ingeniería, y muy orientado como a lo técnico, ¿no? A mí me gustaba mucho escribir, pintar, me gustaba mucho el arte, pero es como que no tenía un permiso de decir me voy a dedicar a eso. No sé por qué, no sé si es porque era otra época o quizás por, haber estado en un colegio así donde todos mis compañeros iban a ser ingenieros. Tenía como un mandato que tenía que estudiar como una carrera más tradicional. Entonces me costó hacerle como un lugar. Si bien yo escribo desde los 12 años sin parar, ¿sí? pero me costó darme cuenta que eso podía salir del terreno de lo privado, de lo íntimo y transformarse en una profesión, ¿no? Como que fue muy de a poco. Me vine a estudiar, estudié 2 años de diseño gráfico en Rosario, que era una carrera terciaria, no estaba universitaria allá. Entonces a raíz de eso vine a Buenos Aires porque acá sí estaba en la UBA. Cuando vine a la UBA encontré diseño industrial que me gustó más, me anoté en diseño industrial. Vinimos con María a estudiar diseño industrial y enseguida como que me di cuenta que no era lo mío, o sea, que era una carrera lindísima, interesante, pero no estaba copada al nivel del resto de mis compañeros, como que me gustaban otras cosas. Empezamos, y en paralelo trabajábamos acá como modelos, como para pagarnos el alquiler y esas cosas. Y ahí nos ofrecieron actuar en un programa que a veces estaba medio mezclado, ¿viste? Por ahí ibas a un casting de actuación porque eras modelo, como que estaban un poco a veces mezcladas las profesiones, y ahí dijimos, pero nunca actuamos, vamos a estudiar teatro, nos habían ofrecido este trabajo. Entonces nos anotamos en la escuela de Raúl Serrano y ahí fue como encontrar... ¿Viste el patito feo cuando encuentran la manada? Así, ¿no? Como que fue encontrar un lenguaje. Yo todavía me acuerdo lo que sentía en esas primeras clases. Mi maestro se llamaba Fernando Orecchio, porque con Raúl Serrano estudiabas el último año, pero mientras tenías otros profesores. Yo me acuerdo de salir de ahí, ¿viste? Cuando, una planta seca que la empiezan a regar, anotaba
todo me apasionaba, lo que decía, lo que pasaba. Me acuerdo, teníamos amigas de Corrientes que estudiaban acá con nosotras, les contábamos cómo eran las clases, como que fue encontrar un espacio que nada, como nuestro lenguaje, y ahí también vino nuestro grupo de pertenencia, como que bueno, nos hicimos amigos de esa época que conservamos hasta el día de hoy, y bueno, y empezamos como a hacer obras de teatro independiente, mientras trabajamos en televisión, cosas más de conducción, que por ahí han sido como más populares que las primeras obras nuestras, porque como eran obras del circuito independiente solamente las veía la gente que estaba en ese universo, pero estuvimos muchos años formándonos y como actrices, y después me pasó un día que me gustaba tanto escribir, que había empezado a escribir cuentos, cosas más narrativas, y que dije, bueno, me gusta tanto el teatro, me gusta tanto escribir, ¿cómo será escribir teatro? Imaginando que sería algo imposible, porque también cuando vos estudiás mucho a otros autores, viste, se genera como una distancia, yo los veía como próceres, no sé, Chekhov, Shakespeare, viste, te parece que es como algo imposible que uno lo pueda hacer. Y me anoté en un taller con Javier Dolte, un taller muy lindo que él daba en su casa, era muy chiquito, éramos pocos, y bueno, en ese taller estuve como 10 años, ahí escribí mi primera obra, después bueno, hice la carrera de dramaturgia de la EMAD, como que cuando encontré eso de que escribir teatro era algo posible y que bueno, se trataba un poco de esto, de escribir sobre mi universo, sobre aceptar, ¿no? Un poco la poética propia, no querer escribir como otros, no querer... me acuerdo mi primera obra se trataba de una chica que venía de un pueblo a hacer promociones, y cuando empezó a hacer promociones en la ficción, fui al taller de Javier y le dije, no, voy a empezar otro material porque ahora la chica es promotora, me parece re poco profundo, se me está frivolizando el material. Y Javier, me acuerdo, me dijo... No, ese es tu universo, no me dejó irme a otra, digamos, no, tenés que terminar esta obra. Bueno, yo la terminé, y por suerte, porque bueno, con esa obra, que fue mi primera obra, gané el premio Argentores, fue una obra nada, que no hablaba o sea, ese era el marco, una chica que viene a ganarse la vida, pero no era ese el tema, digamos, como que los temas, viste, después son... temas más universales, viste, el desarraigo, no sé, otras cosas, así que bueno, se fue todo dando de a poco, y también con mucha formación, o sea, yo estudié mucho antes de exponer mi trabajo, ¿no? Como, de hecho, cuando fui a rendir el ingreso en la EMAD, ya había estudiado tanto que casi no me dan la vacante, porque me dijeron, mira, tenemos miedo que seas como una estudiante crónica y queremos, no sabemos si no darle la vacante. No, le dije, les prometo que esta obra, que tenías que presentar una obra y dar un coloquio re difícil para entrar, le digo, les prometo que esta obra yo ya la estoy ensayando, la voy a estrenar. Bueno, como algo también de... no sé, de formarme mucho antes de exponerme, digamos. Claro. Paula, ¿cómo estás? Angie te saluda. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien. Qué lindo escucharte. Qué bueno. Y se me ocurría, o sea, vos dijiste que bueno, que muchas personas iban como a las artes como para expresar un montón de cosas que les pasaban, ¿no? ¿Esto fue parte tuya, digamos, en la infancia o cuando crecías, ya había algo que querías comunicar o convivías con eso y no sabías cómo? ¿O escribías o tenías algo a que te dedicabas en ese entonces? Sí, me encanta tu pregunta, sí, totalmente. Perdón, tengo acá la perra que quedó acá encerrada conmigo y va a empezar a ladrar. Anda para allá, Lili. Se quiere expresar. Perdonen, se quiere expresarla, es artista. No, bueno, yo creo eso. Yo escribía mucho de chiquita, escribía, bueno, al principio mi diario íntimo, hoy me pasó tal cosa, y después eso se fue tomando otra forma, que fue como, bueno, una manera de procesar cosas que me iban pasando, como si te dijera una voz, fui encontrando ahí, todo esto sin saberlo, digo ahora mirando hacia atrás, ¿no? O sea, yo escribía porque me hacía bien, para mí se transformaba como en una necesidad, para mí era como una descarga y como una manera yo creo que de procesar cosas que me iban pasando, ¿viste? La infancia para mí es una etapa que a veces está un poco idealizada y que siempre tiene como algo de dolor o de una distancia, de un mundo, qué sé yo, que es creado por adultos y que
no sé, o por lo menos mi infancia, que fue hermosa en un montón de aspectos, en otros fue difícil. Entonces, para mí tener la escritura fue un refugio hasta el día de hoy. Yo, aparte de escribir ficción, a veces tengo, no sé, un malestar, algo, y me pongo a escribir sobre eso y es como que descubro cosas, es como si hubiese una parte mía que en lugares donde solo puedo llegar con la escritura, como que si yo pienso como si hubiera un segundo pensamiento, ¿viste? ¿Qué te pasa cuando, a mí me pasa con la escritura, por ahí a otros le pasa con mi hija, le encanta tocar el piano y yo me doy cuenta cuando le pasó algo por cómo tocar el piano, porque está como ahí descargando en el piano, ¿viste? Como que yo siento que también lo pienso eso del arte, ¿viste? Que cuando uno es madre también empieza mucho... qué lindo que los hijos hagan algo artístico y por ahí lo mandás a pintura, lo mandás a otro. Y yo siempre pienso como que digo, mira, va a ser pintor el que es un pensamiento mío, por ahí estoy equivocada, pero digo, el que no puede expresar, el que necesite eso porque digo, quizás si vos no tenés esa necesidad, Rilke tiene un libro muy lindo que se llama Cartas a un joven poeta, que habla de un chico que quería ser escritor y que son correspondencias con Rilke, el poeta, que son reales. Y en un momento él le dice algo parecido a eso. Bueno, si podés vivir sin escribir, no seas escritor. O sea, ¿para qué vas a ser escritor en un mundo donde no? Como que hay algo que a mí me parece que el arte, a veces la expresión artística nace de una imposibilidad de expresar por otros canales. Yo digo, si quizás yo hubiera sido una niña más verborrágica, más mirada, más escuchada, más contenida, más un montón de cosas, por ahí no necesitaba ir a escribir en un diario todo lo que me pasaba y que, ¿no? Quizás, hoy sería, no sé, iba a decir normal, más normal mi trabajo, pero normal es una palabra fuerte, pero digo, sería odontóloga o contadora o, no sé, ¿no? Como que hay veces que el arte nace para mí de una imposibilidad de expresar cosas de otras maneras más que tenemos más a mano y tenemos que recurrir a eso. Por lo menos en mi caso, claramente fue así, ¿no? Y también consumir arte, no solo hacerlo. Yo me acuerdo por las noches, no existía el teléfono, el WhatsApp, sí, el teléfono de línea sí, tampoco soy tan grande, pero digo, el WhatsApp sí, pero era el teléfono fijo, no había, la tele era tele de aire, ¿viste? Mirabas, tenías que esperar todo el día, yo le cuento esto a mis hijas, no lo pueden creer, para ver media hora de dibujitos. Entonces a la noche muchas veces yo leía, y me acuerdo como también que la lectura también era un refugio. Me acuerdo con María compartíamos la habitación, y era, ay, mira, escucha esto, por ahí si encontraba algo re lindo se lo leía a ella en voz alta, ella a mí, como que digo, el arte no solamente generarlo, sino también la lectura, todo tipo de arte es un refugio, ¿viste? Como que hay como una caricia al alma que te llega a través de lo artístico. Sí. Ahora, o sea que por ahí en tu familia ese refugio estaba disponible, digamos. No sé, viste que uno a veces como padres manda a los hijos a arte y esas cosas que recién decías. Sí. Por más que después el artista va a surgir solo por el camino que le toque, digamos, ¿cómo fue esa experiencia de ustedes? ¿Era una familia en donde el arte estaba presente o no? Mira, el arte estaba presente, pero no, mi familia no se dedicaban profesionalmente al arte, pero pues sí, mi papá escribía, cantaba, tocaba la guitarra, lo hacía todo el tiempo y tocaba re lindo y escribía re lindo, pero nunca publicó un libro, por ejemplo, o sea, escribía cartas, canciones para nosotros, para los amigos, como más en el ámbito privado. Mi mamá, mi abuela era una de las dueñas del Teatro La Comedia, que es un teatro muy lindo de Rosario, y nosotras íbamos mucho al teatro, qué sé yo, mi mamá también hacía actividades tipo danza, o sea, sí, la verdad es que en mi casa había mis abuelos que, eran maestra, directora de escuela y empleado de un banco, pero nos llevaban, no sé, yo he ido con mis abuelos a ver a los Lelutier, a ver que escuchaban música, o sea, eran casas donde había un piano, mi abuela todo el día tocaba el piano, pero no eran gente, ninguno que vivía de eso profesionalmente, pero sí se disfrutaba el arte, ¿viste? Era, sí, y estaban también los espacios, digamos, hemos ido, no sé, a cerámica, a baile, esas cosas, ¿viste? Que te mandaban cuando eras chiquita, pero
Estoy pensando escritura, si fuimos a alguno, bueno, a taller de pintura, sí, íbamos a un colegio, de la primaria también fuimos a un colegio como bastante que promovía lo artístico. Sí, yo creo que eran tiempos donde por ahí la gente vivía más en contacto con el arte cotidiano, ¿viste? Una abuela tocando el piano, bordando, tejiendo, las manualidades, no sé, cosas que ahora, viste, un poco la vida digitalizada y otro ritmo,